Quiero compartir una palabra aquí, la última palabra, en Ezequiel 18, versículo 21 al 24. Y la palabra se lee aquí en el nombre de Jesús. Dice que mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Dios olvida. Dios dice, todas las transgresiones que has cometido, todo el pecado, toda la fornicación, todo aquello malo que has cometido, Dios lo olvidará por cuanto te has convertido a Él, por cuanto te has arrepentido. Dice aquí, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. La palabra te habla aquí. Si el impío se apartare de allí donde está, el mundano se apartare de allí donde está, el que busca deleitarse en las cosas de este mundo se apartare de eso, que fuese una persona que fuese dirigida por el Espíritu Santo de Dios, que cuando toma el celular diría a Dios, le pondría a Dios inquietud, y no es el celular, es la palabra, que después es la oración, que si ofendieres a alguien, el Espíritu Santo te va a inquietar para que vayas tú y te disculpes con aquella persona. Si tú allí donde estás siendo mundano te apartares de esa inmundicia y vendría aquí a los caminos del Señor. La palabra habla de que nos apartemos, de que seamos santos, porque Dios es santo. Él es santo, Dios es santo, y que seamos santos como Él. Y que en nuestra manera de vivir diaria seamos santos en todo lugar, que en lo que hablemos, en todo seamos santos, porque Dios es santo. Pero también habla aquí que si el justo se apartare de la justicia, amado, hablo de esto, pero en realidad veo que Dios tuvo misericordia por mí, porque una vez me aparté de los caminos del Señor y hice algo que no he debido de hacer, y el Señor me guardó en medio de todo esto. Me guardó en medio de todo esto. Y veo la gracia y la misericordia de Dios en mi vida, dándome una oportunidad. Así espero que Dios también te dé una oportunidad y vengas a Él. Amigo, y lo que habla la palabra. Lo que habla la palabra de Dios. Quiero compartirle algo aquí que escribí. Venir aquí, dice aquí. Cuando tu vida resalta más, cuando tu vida cotidiana resalta más que tu relación con Dios, estás agradándole al mundo y no a Dios. Recuerda, esa es la palabra, que el que busca la amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Y que también dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no estará en él. Por eso es servirle a un solo. El que es de Dios, el mundo le aborrece. Pero el que es del mundo, el mundo no le aborrece. El que es de Dios, el mundo le aborrece. Siempre tiene eso en la mente. El que es de Dios, el mundo le aborrece. El que es de Dios, el mundo le aborrece. Recuerda siempre, mira, en el corazón métetelo. El que es de Dios, el mundo le aborrece. ¿Por qué? Porque no es compatible. Recuerda, dice la palabra. Dice, y esta es la condenación del mundo. Que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Recuerda, el hombre amó más las tinieblas, amó más al diablo, amó más las cosas a la oculta, amó más las cosas malas que las cosas buenas. Amó más las cosas del mundo, amó más las cosas del diablo, amó más las cosas del mundo, amó más la dirección del diablo y en él mismo querer él hacer las cosas. Eso él amó primero que a Dios. Por eso se constituyen enemigos de Dios. ¿Quieres tú ser tú enemigo de Dios? No querrás tú ver, dice,
sería malo caer en la mano de un Dios vivo, caer en la mano de Dios, caer en la ira de Dios. Amigo, no sabes tú con lo que estás relajando, con lo que estás jugando. Cuando eres de Dios, cuando eres de Cristo, eres enemigo del mundo. Y así es. Dale gloria a Dios porque le está agradando a Dios. Pero si le agradas al mundo, ¿crees tú que le agradarás a Dios? Si le agradas al mundo, ¿crees tú que le agradas a Dios? Vi una persona que ayer, una persona que tomaba 100 y pico de like en su página de Instagram. Pues sí, esa persona, cuando estaba en el mundo, 100 y pico de like, 200 likes en su página de Instagram. Y ayer vi que publicó algo como de arrepentimiento, que vengan a Cristo y se arrepientan. Lo vi como con 10 likes. Quizá algunos tiene algunos 15 likes ya. Pero lo que le quiero decir con esto, el mundo no ama la verdad. Porque la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única palabra que no es leída por el hombre, sino ella lee al hombre. No, él es la palabra que le dice al hombre cómo tiene que hablar, cómo tiene que caminar, cómo tiene que vivir, cómo tiene que tener un devocional diario. Es la palabra de Dios. Eso es lo que te digo. Y esta es la condenación del mundo. Que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Amó más las tinieblas que la luz. El mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces, por cuanto no le agradan, apartarse del mundo, de lo que lo mantiene atado en el mundo. Pero todo hasta un día. Todo hasta un día se arrepentirán. ¿Y qué? Porque quieres tú hacerlo con tu propia fuerza. Quiero leerle aquí. Dice, cuando tu vida cotidiana dice, tu devocional diario resalta más que tu relación con Dios, entonces eres amigo del mundo y no de Dios. Quizás dirás que Dios está por encima de toda tu vida. Dice, por encima de todas las cosas en tu vida está Dios. Y lo que veo salir de tu corazón me contradice tu expresión hacia tu relación con Dios. Lo que sobreabunda en tu corazón es mundano, perverso, engaño y mentira. El exterior. Cuando Dios tiene eso por poco, cuando a Dios no le importa nada de lo físico, si eres rubio, castaño, blanco, indio, ojos azules, millonario, rico, pobre, de larga estatura, no, nada de eso le interesa a Dios. Más bien, Dios quiere hacer el primer milagro en ti y no sobre ti. Podrán ponerte en la mejor atención psiquiatra, médica, psicológica, y seguirás sufriendo. Seguirás sufriendo, amigo. Y como quieras seguirás sufriendo, afanándote, lamentándote, con depresión. Y es que hay algo que el ser humano no ha podido y no pudo y nunca podrá solucionar, y es el pecado. Solo Cristo te puede libertar de esa esclavitud, de esa ansiedad, de ese afán en el que vives todos los días. Ya él pagó el precio por ti. Pero recuerda algo, tienes que venir a Él. Recuerda algo, ya Él pagó el precio por ti, sí. Pero recuerda algo, tú tienes que venir a Él. Tú tienes que venir a lo que Él compró con el precio de su sangre. La salvación, tú tienes que venir a Él a buscar esa salvación. Recuerda, es verdad, la salvación no se pierde. El que se pierde eres tú. La salvación está ahí, porque Dios dice, mía es la salvación. La salvación es de Dios, no es tuya. Entonces, para tú tener la salvación tienes que venir a Él, tienes que convertirte a Él para tener la salvación. No es con capricho, no es con hipocresía, no es con querer pensar de manera errónea. Es como Dios dice, no es como tú dices. Dice aquí, ya Cristo pagó el precio por ti, pero recuerda algo, tienes que venir a Él con un corazón, dice la palabra en Salmo, dice, el verdadero sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado, que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Dice aquí, reconociendo lo que has hecho en todo ese tiempo que has vivido apartado de Él. Es decir, ya Él hizo su parte, ahora te toca a ti. Ven a Él. Dirías tú, no, Él me escucha y responde a mis oraciones. Aún así, viviendo una vida
sin congregarme y consagrarme para Él. Él me escucha, dirías tú. Cuidado si otro que te está escuchando. Recuerda que el diablo se viste de ángel de luz. Y Dios dice en su palabra que Él le da la espalda. Él no escucha al pecador. Él le da la espalda al pecador. Y si eres tú uno de aquellos, recuerda la diferencia de un pecador a un pecador arrepentido. Son dos de diferencia. Así que ser uno de esos arrepentidos. Tienes que venir a Cristo con un espíritu quebrantado. Tienes que venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, reconociendo que eres pecador. Una persona me dijo, estuve en el trabajo y una persona entró y alguien me dijo, ¿qué Dios va a hacer con esta generación? De aquellos que viven bajo los puentes, aquellos que no tienen hogares. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Esas son las personas que reconocen que necesitan a Cristo. Esas son las personas que necesitan y reconocen que son pecadores. Esas son las personas que necesitan, que entienden que necesitan ayuda. Pero tú y yo, no. Porque nos llevamos de que tenemos algo en los bolsillos y nos exaltamos. Y queremos sobresalir por encima de todo. Pero en realidad, de ellos es el reino. De ellos es el reino porque ellos reconocen que necesitan de Cristo. La palabra habla que a los vil y los menospreciados escogió Dios para exaltarlo, para poner su gloria en ellos, para aumentarle su saber, para hacerlo sabio, para llenarlo de su espíritu. A esos escogió Dios, los vil y los menospreciados, aquellos que todo el mundo desprecia, aquellos que todo el mundo se los arrebata, se los quita como si fuesen pulgas, se despegan de ellos como si fuesen garrapatas. A esos que tú desprecias, a esos que tú desprecias, a esos que tú no valoras, esos son a los cuales Dios elige para humillarte a ti, para dejarte saber a ti que tú no eres nada, para dejarte a ti que la misericordia de Dios está con aquello y no contigo, porque tú, dice la palabra, que el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Así que no vivas la vida sabiendo que la sabes toda, no vivas la vida pensando que eres justo. Yo no me atrevo ni decir que soy justo, no me atrevo que decir, no, yo no. Vaya por toda su vida, todo su camino diciendo, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie. El único fiel y verdadero es Jesucristo. Usted y yo no somos nada, no hicimos una matemática o una álgebra para estar aquí, para merecer aquello. No merecemos nada. Dios hizo un favor, fue a través de su Hijo, una gracia. Dice, la gracia es un favor que Cristo, Dios, hizo a través de su Hijo Jesucristo. Dios hizo un favor, fue para salvarte a ti y salvar a mí. No merecemos eso. Entonces dice su palabra, que Él verá la aflicción, dice, el fruto de su aflicción, dice la palabra, y Él quedará satisfecho. Poderosa palabra. Él verá el fruto de su aflicción y Él quedará satisfecho. Cristo quedará satisfecho por lo que hizo en la cruz del Calvario, sea que tú te salves o te pierdes. No, ya le hizo su parte. Esto es un favor, la gracia. Somos salvos por gracia, no por obra. Somos salvos por gracia, no por obra. La fe en decir, soy salvo. Dime, ¿quién te testifica por tu fe decir que eres salvo? ¿Te lo dijo alguien? ¿O solamente tiene la fe? Siguiendo la inmundicia en este mundo y tiene la fe, la seguridad de que si Cristo viene en este momento o que si te matan en este momento, te muere o te pasa algo ni Dios quiera, entonces dirás tú, estoy salvo. Dime quién te confirma eso, quién te verifica eso, si no es el Espíritu de Dios a nuestro espíritu testificándonos con que dice que por nuestro fruto Él nos conocerá. Que un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Por sus frutos, por nuestro fruto, Dios nos va a conocer. Recuerda, una palabra que escuché dice que lo que leemos, eso somos. Y si no leemos nada, si no leemos nada, no somos nada. Si leemos cosas vanas somos. Y si leemos cosas buenas somos. Cuando te refiero a cosas buenas, te estoy hablando de la palabra de Dios. Nada bueno hay fuera de la palabra de Dios. Pero otra cosa, que de la abundancia del corazón hablará tu boca. Allí con lo que tú te has alimentado, allí donde tú has puesto tu mirada, donde tú has prestado tu oído, donde tú has puesto tu atención, tu mente, todo tu ser, todo tu alma, tu espíritu, cuerpo, de eso estará tú lleno.
De eso estará tú lleno. Dime, en realidad, ¿Dios está en tu corazón? Busca vivir lo básico. Recuerda que Dios no quiere cristianos tibios. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Recuerda que con darle un poquito a Dios, tú no vas a asustar al diablo. Con tener el Salmo 91 abierto en tu habitación, tú no vas a reprender al diablo. El diablo se reprende con tu obediencia, con tu fidelidad y con tu integridad hacia Dios. Con la obediencia a la palabra, de ponerla por obra y por práctica. Eso es lo que el diablo teme. El diablo no teme de venir en el nombre de Jesús, no. El diablo se queda así, es como obedecer la palabra. Fuera de Dios pensé que podía lograr lo que me podía proponer en mi vida, de lograr metas, sueños, tener planes grandes en esta vida, pero Dios me hizo reconocer que sin Él no podía lograr nada. Simplemente tenía metas, planes, cosas marcadas, cosas por lograr en esta vida, pero Dios me hizo entender que sin Él no podía lograr nada, hasta que empecé a buscar de Él. Mientras buscaba de Él, aún así seguía con mis planes terrenales. No he dicho que son malos tener planes terrenales, pero Dios me mostró que mi inclinación estaba en los planes terrenales. Dios me hizo entender que al ver pasado ya 1 mes y medio, Dios me mostró que mis inclinaciones en verdad estaban en lo que yo quería lograr aquí en la tierra y no en Él. Mis principios entonces no me quedó de otras que aceptar la voluntad y los planes de Dios en mi vida. Tener que despojarme de aquello que yo tenía como plan y principios en mi vida.